niños. Saludamos a todos, damos las bienvenidas a todos. Los niños pasando a sus clases. Qué bendición. Saludamos a los que están conectados. Oramos por los que están de viaje. Y siempre estamos contentos de poder venir a la casa del Señor. Y en esta oportunidad traigo un mensaje bastante breve. En el libro de Josué, yo les invito a buscar en sus Biblias, a encender sus Biblias en el teléfono, a abrir una Biblia, ya tenemos Biblias también para que usted pueda leer. Y hoy vamos a hablar acerca de prosperar y tener éxito. Este es un tema que se predica mucho y el concepto de prosperar, de tener éxito, han llegado a ser dos de los conceptos o de las metas que el ser humano se pone como fundamental para su vida. Y de hecho, uno de los problemas, podemos decir, de algunos que caminan con el Señor es que sienten que no prosperan y no tienen éxito. ¿Y cómo así si el Señor me llamó a prosperar y tener éxito y no me está dando lo que yo necesito, lo que yo le pido? Y aquí vamos a ver que el concepto de prosperar y tener éxito conforme a la palabra es diferente al concepto de prosperar y tener éxito de una sociedad que vive sin Dios o que vive no conforme a los principios de la palabra de Dios. La sociedad en general, no de ahora, me imagino que en todas las épocas, y también las sociedades dependiendo de las áreas, en algunos lugares de Occidente es como más fuerte este impulso, o en las ciudades más que a veces en los campos, dependiendo del área. Está este concepto muy humanista de que estamos llamados a tener éxito y la gente que vale es la que tiene éxito y lo que logra éxito en la vida. Y hay todo tipo de fórmulas para tener éxito. Y todo tipo de fórmulas que tienen que ver cómo tengo éxito yo a partir de mis habilidades y de lo que yo sé hacer y de lo que yo puedo conseguir. Estamos hablando de un éxito y un desarrollo personal y una prosperidad fundamentada sobre el yo, sobre lo que yo puedo hacer. Sin embargo, cuando nos vamos a la palabra de Dios, nosotros nos encontramos con el concepto de prosperar, de ser felices, de tener éxito, pero no tomando como punto de partida al ser humano o a la persona, sino a Dios. Prosperar y tener éxito a la manera de Dios, según Dios. Y uno de los libros en que nosotros encontramos un ejemplo, un modelo de victoria, es precisamente el libro de Josué. Y es ya Josué el libro de estudio en los grupos de vida. Les recuerdo, si usted no está en un grupo de vida, le invito a anotarse y formar parte de. Vamos a ir a Josué, el capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 9, aun cuando yo me voy a fundamentar básicamente en algunos, solamente en tres aspectos de esta lectura. Si nos ubicamos, el mismo comienzo del libro nos dice dónde estamos históricamente hablando, dónde está el pueblo de Israel. Israel había salido de Egipto, habían sido esclavos, salieron por mano de Moisés. Desde Éxodo a Deuteronomio encontramos toda la historia del caminar del pueblo por el desierto, 40 años difíciles, una travesía que duraba 11 días, les duró 40 años. Eso sí, cuando lo pensamos, por causa de su incredulidad, les tomó 40 años a la generación nueva llegar. Y estaban en ese momento en que muere Moisés, el gran libertador, el gran estadista, el que los había sacado, y Dios había utilizado grandes prodigios, grandes milagros, y estaban ya en el momento en que muere Moisés,
Y Dios comisiona a Josué para ser el sucesor de Moisés y para que llevara al pueblo a la conquista de la tierra que Dios les había prometido. Y es el momento en que comienza esta narración en Josué, el capítulo 1. Y leo en la Nueva Versión Internacional. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. Pausa. Qué interesante la vida de Josué. Cuando aquí dice asistente, en otras versiones dice siervo de Moisés. Josué había sido esclavo, había sido espía, había sido soldado, había sido asistente de Moisés, había sido llegado a ser general de los ejércitos que comandaba Israel y ahora él se convertía por designación de Dios, se convertía en la persona que iba a liderar, que iba a llevar adelante al pueblo. No te preocupes tanto cómo son tus comienzos, ni qué ha pasado en tu vida antes de llegar al Señor. Porque a veces nosotros pensamos, ¿qué puede hacer Dios conmigo? ¿Cómo puedo servir al Señor si yo hice esto, yo viví esto, o yo no estudié, o yo no de esto, o yo tenemos un listado de obstáculos que nosotros pensamos yo no voy a poder hacer, no voy a ser útil en las manos de Dios. Y sin embargo nos encontramos que en las manos de Dios todos podemos ser útiles. De esclavo a general, de esclavo a líder de todo este pueblo. Y cuando leemos aquí dice, el Señor le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Verso 2. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas, tal como le prometí a Moisés. Yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte a ti, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Yo te le he ordenado, sé fuerte y valiente. Se me pegó la mano. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Fíjense que uno de los versos más citados o más utilizados en stickers es Josué 1:9. Y más cantados también. Mira que te mando, que seas valiente, no temas ni desmayes. Siervo del Señor. No sé cuántos llegaron a cantar ese coro antiguo. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y usted encuentra stickers, es uno de los versos que más nos anima, porque nos habla de ser fuerte y valiente. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Todo te saldrá bien. Nos encanta, pero nos olvidamos del verso 8, del verso 6, del verso 5, de lo que tiene antes. Nos encanta llegar al momento de la prosperidad, de que me va bien, de tener éxito, de que Dios me bendiga, pero nos olvidamos de qué dice antes, cómo es que se llega al momento en que uno puede decir, Dios me va a bendecir, me va a prosperar y me va a ir bien. Nosotros también pensamos muchas veces que el tener éxito y ser próspero tiene que ver con lo económico. Y pensamos, si yo tuviera tanto, siempre ha sido, o no, ya no, porque gracias a Dios he estado creciendo a los 60 años, pero
Muchas veces en mi vida me pasaba, Señor, si yo tuviera tanto en el banco, mira, no me preocuparía, yo tal cosa. Si yo tuviera tanto, pensamos en la seguridad que puede dar una economía fuerte, el tener recursos, el tener un apoyo en el banco. Y el Señor nunca me ha dado eso que le he dicho, que si yo tuviera, algún día me sorprenderá tal vez. Pero el éxito y la prosperidad, desde el punto de vista humano, a nosotros nos representa o pensamos que allí es donde está el éxito en la vida y que allí es donde está nuestra sensación de seguridad. Porque pensamos, si tenemos dinero, si tenemos ese colchón económico, nos va a ayudar. No sé cuántos vivieron, bueno, aquí en Panamá para la época de la crisis de la dictadura, en los años 80, finales de los años 80, una de las cosas más interesantes que sucedió fue precisamente que no podías tener acceso, los bancos quedaron congelados, las cuentas quedaron congeladas, había restricciones económicas, solo se podía comprar utilizando algún tipo de vale, fue toda una cuestión económica que detonó realmente todo lo que se dio después a finales de la década. Y ahí nos dimos cuenta o pudimos darnos cuenta de que aunque tuvieras el dinero en el banco, si no lo podías usar, no podías tener acceso. ¿Cuánta gente ha tenido que salir de su país en exilio, salir huyendo de su país por guerra, por política, por la razón que sea? Y aquellos bienes que tenían no han podido seguir con ellos. Y es donde se convierte en engañoso el concepto de éxito y de prosperidad, cuando pensamos que algo tangible es lo que nos va a hacer sentir bien. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar cuáles son algunas de las condiciones que encontramos en este texto de Josué que nos indican a nosotros cómo es que se llega a tener prosperidad y éxito en la vida realmente. Y vamos a ver algunas condiciones. Dice, la primera condición es que el Señor está contigo. Hubo un momento en el caminar en el desierto que Moisés le dice al Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. No quiero ir. Y aquí nosotros vemos en el texto, que en el texto 5, cuando el Señor le dice, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti, así como estuve con Moisés, así también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Dice, la primera condición para que nosotros tengamos éxito en la vida, y cuando digo en la vida, me refiero a todos los aspectos de tu vida en los cuales tú te manejas. Tienes familia, tienes trabajo, tienes hijos, tienes tu desarrollo profesional, desarrollas papeles, por decir una palabra, funciones o actividades de papá, de mamá, de esposa, de tía, de compañera de trabajo, de compañero de trabajo, de jefe. Tenemos aspectos en nuestra vida que es donde nos movemos. Algunos son estudiantes. Algunos son profesores, tenemos diferentes facetas. Entonces dice, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Aquí encontramos en este texto 3 promesas de parte de Dios que nosotros hoy podemos asociar con el hecho de que Dios está conmigo. Porque nosotros decimos, Dios está conmigo y repetimos, Dios está conmigo. Pero cuando nosotros comenzamos a escarbar en el dato de decir, Dios está conmigo, ¿qué significa que esté conmigo? En primer lugar, nosotros leemos que dice, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. ¿Qué significa entonces que Dios está contigo? Número 1, que hay una garantía de victoria. Una garantía de victoria. Dice, nadie podrá hacerte frente. Hay personas que no se animan a vivir en Dios y para Dios por miedo a lo que pueda suceder, a los enemigos que se pueda enfrentar,
a que la gente me va a dar o no me va a dar, me van a apoyar o no me van a apoyar, se van a burlar o no se van a burlar. El concepto de tener a la gente y al entorno como bien importante con respecto a lo que yo voy a poder lograr en mi vida. Sin embargo, Dios le dice a Josué, durante todos los días de tu vida, nadie te podrá hacer frente. En Isaías 54, 17, el profeta lo escribe también de diferente manera, cuando dice que nadie te podrá hacer frente. El que pelee contra ti, dice, lo hará sin mí. Y ninguna lengua inclusive podrá condenarte, porque el Señor garantiza que Él está contigo y dice, si yo estoy contigo, nadie podrá hacerte frente. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces nosotros no estamos con Dios porque nosotros no tomamos en cuenta a Dios. Y pensamos que Dios está bien para el día que me conecto, el día que leo y el día que voy a la iglesia. Pero la vida cristiana, la vida en Dios es nuestra vida 24/7. A Dios le interesa todos los aspectos de tu vida donde tú te mueves. Él quiere que te vaya bien. Él quiere que seas prosperado. Él quiere que tú seas testimonio, porque a veces somos tan egoístas que pensamos que Dios quiere que me vaya bien por mí. Ay, porque es que yo soy tan bonita, te cuento. No tiene que ver, no es que Dios nos ponga a nosotros como el centro de su vida. El centro de todo es Jesús. Y en nuestras vidas se tiene que glorificar Cristo. Y cuando a nosotros nos va bien, cuando al pueblo de Dios le va bien, cuando el pueblo de Dios prospera en las diferentes áreas donde se mueve y camina por la vida con seguridad y encomienda al Señor su camino y se deleita en el Señor y todo le sale bien, es un testimonio para aquellos que no conocen al Señor. Porque ellos te preguntarán y te dirán, mira lo que ha hecho Dios contigo. ¿Cuántas veces la gente te dice, ora por mí porque yo quiero ser como tú? Ora por mí porque yo quiero que ese Dios que te bendice me bendiga a mí. O cuántas veces la gente dice, yo a esa iglesia no voy porque mira cómo anda este. Desde que está en la iglesia está peor y desde que habla de Dios, mira cómo vive. No. La garantía de la compañía de Dios, de la presencia de Dios, es que dice que tenemos garantía de victoria porque nadie nos podrá hacer frente. Segundo lugar, dice, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. ¿Cuál es la segunda garantía que encontramos aquí? El segundo principio, que nosotros tenemos la presencia y la compañía de Dios en nuestras vidas. Fíjense cómo Dios le dice a Josué, así como estuve con Moisés. La tarea a la que se enfrentaba Josué era una tarea monumental. El entorno, él había vivido los 40 años en el desierto. Y si usted se acuerda de lo que leímos en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, usted se acuerda que ese pueblo era 2 pasos, una queja, 2 pasos, una queja. 3 pasos para adelante, 2 para atrás, una queja. Quiero maná, quiero que pan. Ahí va el maná. Ay, pero ya me aburrí del maná. No hay otra cosa. A ver el menú. Aquí no hay agua, aquí no hay agua. Aquí está el agua. Ah, pero está amarga. Queremos carne, pero ay, como quisiéramos volver y comer cebollas. Era un pueblo que vivía y decía, a cada rato le decía, Dios los había sacado con grandes portentos, grandes milagros. Ellos lo habían visto. Y ante la primera dificultad decía, ay, déjanos volver, nunca nos debiste haber sacado. Ahora nos van a matar nuestros enemigos, ahora van a hacer con nosotros y vamos a hacer, y vamos a hacer, y vamos a sufrir, y era como decir cuántas veces una vez llegó a decir Moisés, Señor, quítame la vida, sácame de este enredo. Porque estaba hablando de tratar de llevar al pueblo hacia el cumplimiento de la promesa de Dios. Ya no eran esclavos, pero no sabían vivir en libertad. Y uno se pregunta,
Y yo me pregunto y te pregunto, ¿somos esclavos? ¿Sabemos vivir en libertad? ¿Somos esclavos de nuestras pasiones, de nuestras prisiones mentales, de nuestros deseos, de nuestros miedos? ¿De lo que yo quiero, yo sin Dios? ¿O hemos entendido lo que significa ser libres en Cristo? Josué sabía lo que se enfrentaba. Ahora le tocaba no solamente tener a la gente con él, sino enfrentarse ahora sí a los pueblos a los que iban a conquistar, y tenía que conquistar la tierra y tenía que repartir la tierra. Y el Señor le dice a Josué, no te preocupes, así como tú viste que yo estuve con Moisés y lo acompañé y lo defendí, así voy a estar contigo. Cuando tú pienses que te quedaste solo, recuerda que Dios está contigo. Cuando pienses cómo voy a seguir adelante, cuando mires el entorno, durante este par de meses que terminaron, gracias a Dios, terminaron enero y febrero, vamos avanzando en el año. En estos meses, una de las cosas que estaba haciendo, me dejó Nelly. Hola Nelly, me imagino que estás allí. Nelly me dejó varias de sus plantas. Entonces yo he tenido que revivirlas, que cambiarlas, que estar. Y he estado en eso. Y en estos días, una de estas noches, me llama Guillermo y me dice, mira lo que había en el jardín donde había estado yo sembrando, regando, mi perrito jugando, y una culebra así, de esas que son venenosas. Y me dice Guillermo, así levanta el dedo, te tienes que comprar unas botas. No es opción, te tienes que comprar unas botas. Le digo, ok, me tengo que comprar las botas. Y al día siguiente, porque con este calor que hay este verano, aunque sea un poquito de agua, uno tiene que revisar las plantas que están. Y cuando salí, que pensé, iba hacia allá, me dije, no, ¿y si hay? Ya sé que puede haber serpientes, ya sé que el entorno es peligroso, mejor no. Tuve que hacer un esfuerzo pensando es que se van a morir las plantitas. Pero cuando uno ya sabe que hay peligro, es más difícil que uno se sienta en libertad de vivir en el entorno. Cuando a ti te ha traicionado la gente, cuando en el trabajo no te ha ido bien, cuando has encontrado que el ambiente es hostil en contra tuya, cuando piensas que trabajas mucho y no ves el resultado del producto de tu labor, es fácil sentir la sensación o el impulso o el deseo de, mira, mejor no sigo, mejor no lo intento porque el entorno es muy hostil y no sé qué puede pasarme. Pero tenemos la buena noticia que el Señor está con nosotros, aun cuando el entorno sea difícil, aun cuando la tarea sea difícil, aun cuando te hayan traicionado, aun cuando las empresas o los negocios o tu salud o lo que aparezca no te haga sentir confianza de que puedes seguir adelante. Ten confianza de que el Señor está contigo, que así como estuvo con Moisés, estuvo con Josué. Jesús dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es caminar por fe. Y Dios le dice, no tengas miedo, yo voy a estar contigo. Y después la tercera garantía, la tercera seguridad, Él le dice, no te dejaré ni te abandonaré. Esto quiere decir amparo y protección. Porque una cosa es que el Señor vaya conmigo o que alguien me acompañe en una empresa difícil, como algunas veces pasa. Digamos que va
si va Guillermo a matar la serpiente y yo le digo, yo voy contigo, yo te apoyo. Realmente mi compañía y mi apoyo no le van a servir de mucho, porque yo voy a estar con él, voy a estar gritando, voy a estar echándome para atrás, les voy a estar estorbando, le voy a decir que no, voy a salir corriendo, voy a hacer todo un drama. Mi compañía no les va a significar más que un acompañamiento moral. Y a veces pensamos que lo que tenemos de parte de Dios es un acompañamiento moral, una empatía, una simpatía con nosotros, de que, ay, qué bueno, el Señor está conmigo. Pero Dios, la presencia y la compañía de Dios no solamente están contigo como un apoyo moral, sino que Dios está contigo para protegerte, para sostenerte, para cuidarte. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. La compañía de Dios te garantiza protección, cuidado. No se duerme el que te guarda, Él te cuida. Entonces, no pensemos que la presencia de Dios o la compañía de Dios tiene que ver con, un acompañamiento emocional y moral. Nosotros hacemos eso y pensamos que Dios es igual que nosotros. Las personas están en problemas y le decimos, te acompaño en tu sentimiento. Cuenta conmigo para lo que sea, pero no tal día, ni hasta ahora, ni para hacer esto, ni para... Bueno, pero tú sabes que por lo menos voy a orar por ti. Y pensamos, de alguna manera, comenzamos a definir a Dios en los mismos términos. Y pensamos que cuando decimos Dios está con nosotros, implica eso, por lo menos hay una compañía moral de parte de Dios. No. Cuando dice estaré, no te dejaré, ni te abandonaré, implica el concepto de protección y cuidado. El Señor está contigo para cuidarte. Hay una gran diferencia. Por eso cuando decimos primera condición para que nos vaya bien, para tener éxito en la vida, es entender que Dios está conmigo. Y que Dios está conmigo tiene que ver con su compañía, tiene que ver con su protección, tiene que ver con su presencia, tiene que ver con la garantía de victoria. Segundo lugar, la segunda condición es ser firme y valiente para no apartarse de la palabra de Dios. Aquí es donde les decía que nos saltamos estos versos y nos vamos directamente al 9. Sin embargo, el texto dice, el verso 7, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Él está diciendo, te pido que tengas, ¿cuál es la parte que tú tienes que hacer en este camino, en tu vida, para que te vaya bien, para lograr prosperidad y tener éxito en lo que emprendas? Dice, tienes que tener valor, tienes que ser firme, dice, para obedecer. No te apartes de la palabra. Aquí es donde viene la diferencia. Sigue diciendo en el verso 8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Fíjense cómo liga el que nos vaya bien en la vida, lo liga con amar la palabra. Jesús lo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que ama a Dios obedecerá la palabra, vivirá conforme a la palabra.
La pregunta que nos hacemos, ¿cómo yo sé si Dios es la voluntad de Dios que yo haga aquí, que yo haga allá, que yo emprenda aquí, que yo viva de esta manera, que tenga esta relación, que funcione así? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Y nosotros nos hacemos esa pregunta y a veces conocemos la respuesta, pero como no nos gusta la respuesta, seguimos haciendo la pregunta. ¿Cómo será que yo puedo conocer la voluntad de Dios? En la palabra de Dios está. Sí, pero ¿cómo será que yo puedo conocer la voluntad? Ahí está en la palabra. Pero es que yo no entiendo la palabra, es bien complicado, yo no sé, a veces pensamos que la Biblia debe ser un manual que te diga en listas, donde tú vas marcando esto sí, esto no. Y sin embargo, realmente la palabra de Dios actúa como guía, como norte de fe y de conducta para los creyentes. Allí está todo el designio de Dios, la voluntad de Dios, la manera de vivir, la cosmovisión, cómo ver la vida, lo que tiene que ver con los principios, con la moral. Y el problema es que nosotros tenemos, no quiero hablar ni siquiera de los años pasados, 2023, es que vivimos en una sociedad que a todo le llama relativo, que todo tiene que ser deconstruido, que no hay nada absoluto, que cada quien vive su propia moralidad, normalidad y que entonces cada quien decide su vida. Y ya hemos visto a dónde nos ha llevado esa manera de pensar que viene gestándose los últimos 50 años. Mire el mundo cómo está y asústese. Y diga, como dice la gente, mundo, párate que me quiero bajar. Hemos llegado a un punto en que uno mira lo que acontece. No sé si vieron un video, para no hablar de lo que pasa en Panamá, porque estas cosas aquí no pasan, de un exjugador de fútbol americano que le dio una paliza a su esposa, grabada en cámaras. Y presentan la denuncia, está grabada en cámaras y le dan 6 meses de prisión. 6 meses. Y la gente decía, total, si seguramente cuando sale, ella va a seguir con él. ¿A dónde nos ha llevado el que cada quien plantee que sus decisiones, sus normas, su vida, todo es relativo? Yo tengo derechos, ahora la palabra de moda es derecho. Yo tengo derecho a vivir como quiera, a hacer lo que quiera, a tomar las decisiones. Yo tengo derecho. No nos gusta mucho hablar de los deberes, sino de los derechos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Un mundo sin Dios funciona sin Dios. Pero los creyentes estamos llamados al momento que le decimos, Señor, yo te entrego mi vida, tú eres mi Señor. Entonces estamos llamados a conocer la palabra de Dios para encontrar en ella dirección, para encontrar la voluntad de Dios. Y entonces seremos prosperados y tendremos éxito. Porque a veces pensamos, fíjense que pensamos que conocer la palabra es solamente el aspecto de la memorización. Porque él dice, verso 8, recita siempre el libro de la ley y medita en él. Aquí tiene que ver, hay 2 conceptos aquí, recitar y meditar. La parte de recitar es que cuando tú hablas las cosas es más fácil que la memorices, porque se te fija más fácilmente, porque estás utilizando el oído, la boca, estás utilizando varios sentidos. Entonces ocurre un proceso de memorización que está ahí. Por eso a veces tú hablas y como yo me sé eso, porque lo has repetido varias veces y ahí está. Es recitar la palabra. Fíjense, estamos hablando de conocerla para obedecerla. Y luego dice, recítala y medita en él. Y aquí hay que tirar abajo un concepto equivocado. Uno de los conceptos que se ha puesto de moda en los últimos años es la infiltración de todo lo que tiene que ver con mindfulness, con meditación,
con los procesos mentales en los que tú en tu mente te conectas con la energía superior, que no sé qué es, paganismo infiltrado en la iglesia, en el mundo, etcétera. Y hay gente que piensa que meditar en la palabra se parece a la meditación contemplativa de algunas religiones y prácticas como el yoga y etcétera, y el mindfulness y etcétera, en el cual de alguna forma, si yo aprendo a vaciar mi mente, ese es el concepto de la meditación, que no es bíblica. La que no es bíblica implica el que yo me siento y de alguna manera puedo vaciar mi mente para que así pueda ser llenada de energía y de pensamientos y conectarme con qué. Lo que pasa es que no se preguntan realmente con qué se están conectando, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema de la predicación. Pero ese no es el concepto bíblico de la meditación. Nunca Dios nos manda a que por la fe, para poder caminar por fe, vivir por fe, hay que vaciar la mente. De hecho, Pablo dice, hay que orar y cantar con el entendimiento. Entendiendo que cantas, entendiendo que oras. Tienes que orar en tu idioma materno, que es el que entiendes. Nunca te manda Dios a vaciar tu cerebro y que eso es meditar. No, es interesante. Hay varios significados en el hebreo de meditar que se utilizan aquí en Josué. Y uno de esos significados se asocia a lo que hacían o lo que hacen las vacas cuando comen. Que agarran la hierba, lo que van a comer, y ellas rumian, ¿no? Y a veces entonces usted oye un sonido, hace y uno nunca pudiera decir, la vaca está meditando. Desde el punto de vista del significado, de uno de los significados del concepto de meditar, implica el masticar hasta deshacer lo que estoy comiendo para poder pasarlo. Ese es el concepto de meditar, la palabra, de tomarla, de masticarla. Jesús le dijo a los fariseos, y les dijo, ustedes escudriñad las escrituras. Es el mismo significado, escudriñar, es buscar, es deshacer, es desbaratar, escudriñar, meditar. En otras palabras, meditar en la palabra no tiene que ver con que me quedo sentado esperando que algo místico o mágico pase y entonces la palabra solita va a estar aquí y algo va a pasar en mí. No. Estamos hablando de la acción, la que nos corresponde a nosotros. Y a nosotros nos corresponde, dice, recitar, repetir la palabra y meditar en ella. Entenderla, buscarla, preguntar, memorizarla. Porque así, entonces, dice, fíjense, no es solamente la parte, de alguna manera, en que yo solamente recito y medito, sino dice, cumple. Tiene que ver con la acción. Nosotros podemos tener mucho conocimiento del texto bíblico y no vivirlo, no aplicarlo. Podemos decir, sí, la Biblia dice que yo ame a mi enemigo y que ame a mi prójimo, pero este que está aquí, este me las paga. Y con este no quiero nada, no quiero saber. Y ojalá ya tú sabes, Señor. Señor, te pido que no lo bendigas. Nos dice, pero ¿qué palabra estás recitando? ¿Qué palabra estás meditando? La palabra no es solo para tener información, la palabra es para vivirla, para cumplirla. Entonces uno no puede decir, Señor, dice el apóstol, echa toda tu ansiedad sobre Él. Y nosotros no podemos decir, ay, dice el texto que echo toda mi ansiedad sobre el Señor y hago así, echo mi ansiedad, Señor, pero dámela otra vez porque yo aquí la necesito. Me gusta mi ansiedad. Me gusta mi tristeza. Voy así, una vez cuando estaba
un proceso depresivo muy fuerte hace muchos años, recién casada, o pocos años casada, me dice Guillermo un día, dice, yo sé cuál es tu problema. Me dice, es que tú agarras la depresión y la meces así. Y a la tristeza, y le cantas, y la quieres tener allí. Y ay, mi tristeza. Y claro, yo me daba esta clase de enojada, pero tenía toda la razón. Que no me oiga decir esto, pero ya me oyó. Que tenía toda la razón. Y en tercer lugar, la tercera condición para que nos vaya bien, sigue en el texto siguiente. Dice, la tercera condición es no tener miedo ni desanimarse. Aquí es cuando entra el verso 9 que tanto nosotros citamos. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Es interesante, 4 veces le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. Sé fuerte, sé valiente. Y uno dice, pero ¿cómo le vas a decir que sea valiente si era el general, si fue el espía? Si lo que demostró que no le faltaba era valor. Sin embargo, Dios conoce el verdadero corazón de las personas. Y Dios sabe cuándo, aun cuando tenemos la disposición y nos mostramos valientes para algunas cosas, para otras no lo somos. Y sabe cómo hay circunstancias que son capaces de mover nuestro piso y llenarnos de temor. Hay personas que son muy valientes en las diferentes áreas de su vida, pero cuando les toca un asunto familiar, no saben qué hacer. La ansiedad, la angustia, el temor. Hay personas que son determinadas y decididas para hacer las cosas, pero cuando comienzan las cosas a salir mal, se desaniman fácilmente. Y comienzan muy bien. ¿Cuántos comienzan el año muy bien? Y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y comienza uno ya, si apenas comienzan a salir mal las cosas, uno se va como desinflando, como un globo que se desinfla de a poquito. Y Dios le dice a Josué, hay una tercera condición, no temas ni desmayes. No tengas miedo y no te desanimes. La tarea es difícil, sí, la vida es difícil, hermanos. Vivir cada vez es más complicado en todos los ámbitos. Sin embargo, Dios le dice a su iglesia, sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo y no te desanimes. ¿Por qué? Porque la vida se va a hacer más fácil. No. Porque va a caer maná del cielo. No, ya nunca más les cayó maná del cielo. Una vez que se planteó la conquista, ya no había más maná. Entonces, ¿qué es que Dios me va a hacer la vida más fácil si yo no me desanimo? Dice, no te desanimes, no tengas temor, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres que te vaya bien? Queremos ser prosperados. Queremos que nuestras decisiones de vida sean productivas, veamos cómo produce. Queremos ver a nuestros hijos crecer en el Señor. Queremos ver que nuestros matrimonios se fortalezcan. Tenemos metas que lograr. Queremos servir al Señor. Yo les pregunto aquí, ¿cuántos anhelan servir al Señor? De verdad, servir al Señor. Pero ustedes saben qué, hay condiciones. Hay condiciones. Primera condición, recordar que el Señor está contigo. Segunda condición, es ser firme y valiente para no apartarse de la palabra de Dios. Y no apartarse implica obedecerla. Y la tercera condición, no tener miedo ni desanimarse. Porque ¿cuál es la manera de Dios? La manera de Dios es que Él está con nosotros a donde quiera que vayamos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, estamos viviendo tiempos complicados.
Tiempos en los cuales incluso a muchos creyentes en todo el mundo se nos complican los conceptos de cultura, de valor, de hacer lo que yo quiero, de huir a lo espiritual, de encontrar lo espiritual de manera equivocada, de no hacer énfasis en tu palabra, en conocerla, en vivirla. Pero Señor, hoy necesitamos que tu Espíritu Santo haga carne esta palabra que hemos escuchado en nuestros corazones, que acomodes lo espiritual a lo espiritual. Dile al Señor ahí donde estás. Atrévete a asumir con el Señor el compromiso de no querer y esperar éxito y prosperidad a tu manera o a la manera del mundo sin Dios. Sino dile, Señor, yo quiero vivir conforme a tu manera, conforme a tu dirección, conforme a tu palabra. No quiero seguir moviéndome entre dos aguas. No quiero seguir encontrando excusas para no vivir conforme a tu palabra. Quiero entender lo que significa que Jesucristo me hizo libre para vivir en libertad. Entender el amar tu palabra y guardar tu palabra, obedecer tu palabra para que me vaya bien. Dile, Señor, yo quiero que me vaya bien. Yo quiero que le vaya bien a mi familia, pero que sea a tu manera, conforme a tu voluntad, no conforme a la mía. Así te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. Vamos en este momento a participar de la cena del Señor.